Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. El Señor tiene un presupuesto lindo para nosotros en esta hora, mis amados, y es que entendamos la revelación del Espíritu Santo. Dejando tu cintica ahí en Proverbios, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios, amén. Y Primera de Corintios, el bellísimo Primera de Corintios, que es nuestro texto guía para esta semana, dice así: la revelación por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios, mis amados, capítulo 2, versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de ningún hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, porque no tenemos el Espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Te amamos, Señor, te bendecimos. Queremos entrar a una vida espiritual madura, donde podamos acercarnos a tu reprensión y entender que tu gloria, tu victoria y tu bendición están en nosotros. Hoy te damos gracias por revelarte a nuestro espíritu y hoy te damos gracias por venir a nuestro corazón. Aleluya. Ponte cómodo, hermano. Y bueno, este tiempo de ayuno que utilizamos como iglesia tiene el propósito de introducirnos en la nueva temporada. Esto que nos ha puesto el Señor delante es un nuevo escenario de nuestra vida y tenemos que estar preparados para esa nueva temporada. El Espíritu Santo nos decía la semana pasada que nos preparemos a través de la sabiduría espiritual. Y es precisamente de ello que vamos a hablar en este día, entendiendo que el hombre natural, desde su sentido humano, no puede entender las cosas espirituales. Entonces Dios nos está pidiendo que entremos a entender que somos seres espirituales. Y ser espiritual, voy a tener que conceptualizarlo primero, consiste en ser movido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la invitación con la que comienza el Señor en este día es Proverbios 1:23, que dice: vuélvete a mí, vuélvete a mi reprensión. La palabra reprensión allí es instrucción, es dirección, es decir, déjate enseñar por mí. Si te dejas enseñar por mí, dice el Señor, porque es la forma como nos hacemos espirituales, dejándonos enseñar por el Espíritu Santo dice: si te dejas enseñar por mí, van a pasar dos cosas. La primera, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ti. Qué lindo, ¿cierto? El Espíritu Santo va a ser derramado sobre ti. Y segundo, vas a entender la palabra de Dios. Absolutamente todas las cosas que nos han pasado en nuestra vida, que se han constituido en un problema, es por falta de entendimiento. Todo lo que nos ha pasado es por falta de discernimiento, porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 dice: los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios.
pero a veces nos dejamos guiar por la carne, por nuestro propio entendimiento, por la autosuficiencia. Recuerda que fue lo que reprendimos la semana pasada, porque estuvimos trabajando en dos cosas: en soltar el espíritu de independencia, es el yo puedo solito del niño de 3 años, los terribles 3 años que son la adolescencia de los niños, donde están en yo puedo solito, no me ayudes, no me enseñes, no me dirijas, pero nosotros ya tenemos más de 3 añitos, entonces no podemos seguir comportándonos como niños, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Madurar, soltar el espíritu de independencia, pero también tenemos otro espíritu que gobierna, que es el espíritu de autosuficiencia, que es el que dice es como yo pienso, es como a mí me parece, y entonces el Señor nos dice en Proverbios 1:23, ¿tú quieres ser independiente y hacer las cosas a tu manera? Estréllate solito. ¿Tú eres autosuficiente y crees que tu cabecita te da para tanto? Pues estréllate tú mismo. Entonces, lo que nos está diciendo Dios en esta semana, que estamos en nuestro día 10 del ayuno, es, por favor, vuelvan a mí. ¿Usted quiere que las cosas le salgan bien? ¿Usted quiere tomar decisiones asertivas y no seguirse equivocando? ¿Usted quiere discernir por qué su hijo tiene esas luchas? ¿Usted quiere discernir por qué su hija tiene esas luchas? ¿Usted quiere discernir por qué su corazón tiene esas luchas? Pues voy a decirle algo muy coloquial que dicen los jóvenes, pero lo que el Señor se nos está acercando y nos está diciendo es, como uno dice a veces en broma a la otra persona, madure, ¿cierto? A veces te acercas al otro y le dices, madure, ¿cierto? Porque es que usted no ha madurado. Pues lo que nos está diciendo el Espíritu Santo es que sin Él no hay madurez espiritual. Recuerda que la madurez tiene una dimensión natural, tiene una dimensión espiritual y tiene una dimensión emocional, porque nuestro gran problema de los últimos tiempos es la inteligencia emocional, la falta de poder manejar en Cristo Jesús nuestros sentimientos y emociones, y eso nos hace convertir en personas almáticas emocionales que no disciernen y que no actúan según Dios. Así que, mis amados, ¿qué nos propone el Espíritu Santo? Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 2, que lo vamos a ver primero. Versículo 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, lo primero que nos propone, y fíjate que llegamos a la misma conclusión que llegamos la semana pasada, que el tema es un problema de sabiduría, porque no hay sabiduría sino para los que han alcanzado madurez. ¿A quién Dios le va a hablar? ¿A quién Dios le va a tocar su corazón? ¿A quién Dios le va a explicar las cosas? A las personas maduras. Bueno, voy a tener que hablar del concepto de madurez espiritual, porque quiero decirte que madurez espiritual no la dan los años. Tú vas a conocer personas que llevan 30 años en el Evangelio y no son maduras espiritualmente, todavía en chismes, todavía en contiendas, todavía en muchas dificultades de hogar, que ya no debemos pasar nosotros por esas cosas, todavía de que si me visto así, de que si me peino así, pensando que la madurez está en la ropa y en las cosas de este mundo, y no entendiendo que la madurez es un acto espiritual y que la mayor manifestación de madurez es la sabiduría. Amén. Vamos a verlo a través de un ejemplo, mis amados, sin perder Primera de Corintios. Por favor, abra. Y vamos a entender lo que es la sabiduría espiritual. Amén. Por favor, abra Santiago capítulo 3. Amén. Entonces, mis amados, estamos entendiendo hoy que tenemos un compromiso urgente, que es crecer espiritualmente para que la unción nos sea revelada. Ahora nos dice, entiendan que la unción viene por la revelación del Espíritu Santo, pero la revelación es en sí misma una manifestación de la sabiduría. Santiago está después de Hebreos. El capítulo 3 dice en el verso 13, Santiago capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Varias cosas. La sabiduría siempre tiene que ir acompañada de la mansedumbre, y la sabiduría es la mamá de la madurez espiritual, y la sabiduría es el prerequisito de la revelación del Espíritu Santo. Dicho esto, necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. No nos sirve la sabiduría natural, la sabiduría humana. No nos sirve. Nos sirve exclusivamente la sabiduría espiritual. Dentro de la sabiduría natural tenemos un gran ejemplo,
que es Salomón, que la Biblia lo describe como el hombre más sabio de la tierra. El Señor derramó sobre él sabiduría, pero la sabiduría que él pidió fue sabiduría para gobernar. Y esa sabiduría humana le sirvió para dirigir al pueblo, pero no le sirvió para dirigir su propia vida. Entonces, hago esta acotación acerca de Salomón para que entendamos que la sabiduría que tú y yo necesitamos es sabiduría espiritual. Dígalo conmigo, sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual tiene un ejercicio y es en lo que nosotros no hemos estado trabajando y no hemos entendido. Tenemos que entender el concepto de sabiduría y si Dios te da la oportunidad y el tiempo, Santiago, que es un libro que apenas tiene 5 capítulos, es una ayuda gigantesca con respecto a la sabiduría. Comienza diciéndonos en el capítulo 1 que la sabiduría se pide, que si alguien no tiene sabiduría se la pida a Dios, que Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Pero lo segundo que nos dice es que la sabiduría se demuestra y la forma de demostrar la sabiduría es en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Pregunta Santiago, ¿hay alguien sabio en medio de nosotros? Veamos su conducta, veamos su comportamiento. Eso nos hace sabios ante el Señor. Veamos que no hay comentarios en su vida, que no hay ira en su vida, que no hay enojo en su vida. Muestre por su conducta. Entonces mira lo que termina diciendo Santiago para que entendamos, mis amados, el compromiso urgente que tenemos con la revelación del Espíritu Santo. Dice, muestre sus obras en sabia mansedumbre. Ahora mira lo que nos dice, pero si tienes celos amargos, contención en vuestro corazón, no os cantáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol? Que necesitamos la sabiduría que desciende de lo alto. Amén. Y que esa sabiduría va a colocar en nosotros hambre del Espíritu Santo y amor por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que una persona es sabia? Porque el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios, necio será en el comportamiento de las personas. Se nos describen 3 tipos de comportamientos en Santiago capítulo 3. Las personas que se muerden de envidia. Y dice, ¿usted cree que una persona que se muerde de envidia es sabia? No, señor. Otro comportamiento y quizás el más complicado, las personas que andan chismeando y que hacen comentarios. ¿Usted cree que una persona que hace un chisme o hace un comentario es sabia? No lo es. Y la tercera cosa que nos dice es las personas que andan en celos. Note que separa la palabra celos de la palabra envidia porque habla de matarse por querer lo que otra persona tiene. Eso es la envidia. Pero celos habla de no estar contento aún, ni siquiera quitándole lo que la persona tiene. Entonces, cuando pensamos en esto, lo que la Biblia dice es que la forma en la que demostramos nuestra sabiduría es en nuestro comportamiento. Y Dios está buscando un pueblo que tome un comportamiento verdadero para que sea sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el prerequisito de la revelación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a revelarse. Imagínate si el Espíritu Santo va a revelarle a una persona que no ha perdonado quién fue el que le hizo daño. Pues el Espíritu Santo no va a hacer eso, porque entonces esa persona la va a odiar y esa persona va a hacer cosas contra la otra persona. Entonces lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros es revelarse. Ahora, iglesia, el Espíritu Santo como Dios, como omnipotente, como omnipresente y omnisapiente, es decir, que todo lo puede, todo lo sabe y en todo lugar se encuentra. Como es omnipresente, está en todo lugar, pero no todo lugar se manifiesta. Para que se manifieste en tu casa, Él está buscando quién es sabio en esa casa. Y a esa persona se le va a revelar. Entonces va a mirar cómo te comportas, va a mirar cómo te conduces para revelarse a ti. Y a ti te va a traer bendición. Amén. Entonces, cuando vemos esto que nos dice Santiago, la pregunta que hace Santiago es, ¿quién es sabio y entendido? Aunque el concepto de entendimiento que tenemos en el Nuevo Testamento
es diferente desde el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento entendimiento es la plenitud de la sabiduría. O sea, cuando una persona es sabia en todo lo que hace, se dice es un entendido. Recuerda que dice una de las esposas de David, de Abigail, ella era una mujer de buen entendimiento. Ella era una mujer muy sabia. Eso es lo que dice el texto y es de verdad maravilloso. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, entendimiento es buena conducta, es buen comportamiento y nos exhibe el buen comportamiento en tres partes del carácter: en cómo tratamos a las personas, si nos enojamos, si hay contiendas, en cómo hablamos con las personas, en cómo nos comunicamos con sabiduría o sin sabiduría y sobre todo en la comunicación, de que no haya chismes, ni críticas, ni murmuraciones, ni juicios en medio de nosotros. Esas son las tres manifestaciones que dice Santiago que demuestran tu sabiduría. Y de verdad que tú llegas a conocer personas sabias en tu vida, personas que jamás tienen un comentario desaprobatorio, personas que jamás nada, porque mira, hermano, uno ve la falta de sabiduría en el hermano en comentarios pequeñitos. Ay, mira que alguien me dijo que el niño consume droga y las personas no se toman ni el hecho de averiguar si de pronto eso es cierto o no, sino que le dicen a otra persona: ay, fíjate que a mí me dijeron que él consume droga, y si no es cierto. Pero nosotros, y especialmente todos aquellos que nos acompañan, que son tan seguidores de María, no han seguido ni siquiera el ejemplo de María, que dice que todas las cosas las guardaba en su corazón, todas las cosas, porque puede que hasta ti llegue una persona con maldad de su corazón, pero tienes tú que tener la misma maldad del corazón de la persona para repetir. Y en Cristo Jesús hay personas que se autoperdonan, que se autoperdonan diciendo: no, es que yo le conté para que oremos. Y uno le dice: no, señor, le contó por chismoso. ¿Cierto? Porque la gente dice: es que yo hice esa crítica no para hacerlo sentir mal, yo hice esa crítica para edificarle. No es cierto, no es cierto, porque si hacemos doler el corazón de alguien diciéndole que el vestido está feo, que viene mal vestido, ay, compró esos zapatos y a usted le costaron 50, allí los estaban dando en 20, pues es un comentario para herir a una persona, porque esa persona ya se va a ir pensando que podía haber ahorrado algo. Entonces, ¿qué es lo que nos propone el Espíritu Santo? Que la revelación que el Espíritu Santo nos traiga nos enseñe a ser sabios y a comunicarnos correctamente. Que no podemos, aún mira, en las áreas de la salud, porque a veces suena muy chistoso, pero no es chistoso cuando se juega con la salud de las personas. Hace años, yo creo que unos 25 años, estaba en un lugar donde estaba una persona hablando de los alimentos. No, que las papas producen esto, no, que el arroz produce esto, no, que la leche produce esto. Y yo les digo con gran respeto: bueno, hace 28 años era más niña de lo que soy hoy, de pronto algo más inmadura, pero en verdad, a mí me dio risa. Yo solté la risa y es la segunda vez que lo recuerdo en esta semana, porque yo dije: terrible uno ver las papas y la leche como un monstruo que se lo va a comer, porque uno no se lo va a poder comer ni con fe. Y la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Pero hemos llegado a un punto, amados, en que todos los cristianos estamos hablando de esa manera y estamos hablando sin sabiduría y estamos hablando, pues el Señor dijo que Él creó todo y que todo es bueno. Pero si vamos a hablar de temas de la salud, no, mire, de eso se murió Juanito. Yo de usted, señora Pepita, compraba la lápida porque eso da 3 días antes de morirse. Y estamos hablando de una manera tan incorrecta que estamos demostrando inmadurez, estamos demostrando falta de sabiduría, pero en todas las áreas de la vida. Así que lo que nos está pidiendo Dios es que volvamos a los brazos de papá, dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos revele la unción para que ni tomemos decisiones equivocadas, ni hablemos cosas equivocadas, ni hagamos cosas equivocadas. Hermano, no podemos hablar de muerte todo el día y pensar en estar sanos. El pastor Billy Graham dice: la muerte ni se nombra entre nosotros. No diga me muero de la risa, ay, no diga ay, me muero de las ganas, ni para eso utilice la palabra muerte, porque el enemigo traerá muerte sobre su vida. Eso dice el pastor Billy, que entendemos todos que ha sido, pues él ya está con papá en los cielos, pero ha sido una de las personas más sabias. Y yo hasta el año pasado se lo escuché y decía: Dios mío, son unos mensajes que tienen una vida tan grande, pero digo, sí,
Hasta para hablar algo como me muero de la risa, utilizamos la palabra muerte. ¿Por qué? Nos falta sabiduría. Hoy tenemos que decirle al Señor que nos revele por el Espíritu Santo en qué tenemos que ser corregidos y en qué tenemos que ser cambiados. Y Santiago nos dice tres cosas que quiero tomar en este día como la máxima revelación del Espíritu. ¿Quieres la unción, cierto? Hay tres cosas que dice Santiago que hay que dejar. Dice, muestre por su buena conducta. Entonces, lo primero que dice es, usted tiene que tener una buena conducta. Hay que dejar los malos comportamientos. Hay que dejar los malos comportamientos. Si usted y yo queremos revelación del Espíritu Santo, hay que dejar las pataletas, hay que dejar los malos comportamientos. Entendamos como mal comportamiento la mala manera de conducirnos. Así sea una manera que hayamos aprendido desde niños, así sea una manera que hayamos visto en la casa de nuestros padres, así sea que así aprendimos a hacerlo con nuestros abuelos, los malos comportamientos que hay que dejar. Entendemos por mala conducta todo lo que no es guiado ni dirigido por el Espíritu Santo de Dios, cuando hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero lo segundo que dice, y quiero detenerme en esto, dice Santiago, dice, en sabia macedumbre. Así que lo que no proviene de macedumbre, quizás una de las palabras más hermosas que hay en toda la palabra de Dios es macedumbre. Y la macedumbre es la hermana gemela de la sabiduría. Todo lo que se haga sin sabiduría o sin macedumbre no proviene. ¿Recuerda qué pasó con el hermano y la hermana de Moisés? Murmuraron de él, criticaron. En verdad, ¿qué fue la acotación que hicieron? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué salió de su boca? De su boca salió que él estaba haciendo mal en casarse otra vez y que era el colmo que se casara con una mujer cusita, es decir, con una mujer negrita. Es de donde nosotros sacamos negrita cuscús, ¿cierto? Entonces, ellos criticaron eso, pero en verdad no estaban criticando eso. Y es lo que nosotros, la revelación nos va a entender. Porque una persona te critica, porque una persona te juzga, porque una persona cuando escucha una murmuración de ti se la repite a otro y le dice, hermana, eso no es seguro que pasó, pero yo se lo cuento es para que oremos, porque en el fondo de su corazón tiene rabia contra ti, tiene odio contra ti. ¿Qué encontraron para decir? No podían decir es que él es un mal pastor, porque es que mire que él no nos atiende la consejería. No podían decir, no, mire que es que él es un pastor perezoso porque ni a culto va, porque él trabajaba 24/7. Como no tenían nada de eso para decir de Moisés, entonces murmuraron con respecto a algo tan privado como es su decisión de casarse, porque Moisés podía casarse con quien quisiera, pues él era un hombre viudo, Séfora ya había partido. ¿Cierto? De hecho, Abraham también se volvió a casar cuando Sara murió, se casó con una señora que se llamaba Cetura. Entonces, cuando pensamos en eso, vamos al texto y ¿qué dice? Vamos al texto. ¿Qué dijo el Señor de ello? Y estamos hablando de las cosas que tenemos que dejar para alcanzar la revelación del Espíritu Santo que se alcanza a través de la sabiduría. Recapitulo para mis hermanos que acaban de llegar a la audiencia y para mis hermanos que acaban de llegar a la casa de Dios. Estamos hablando esta semana, Números capítulo 12, de que hay un compromiso urgente de la nueva temporada. Todos, absolutamente todos acá somos conscientes que estamos siendo introducidos a una nueva temporada, una temporada llena de bendiciones, una temporada llena de oportunidades, de regalos sobrenaturales del cielo que usted y yo no vamos a perder y no estamos dispuestos a perder porque vamos a luchar por ellos con uñas de hierro y dientes de bronce. Dentro de esos regalos, la revelación de salvación de nuestros hijos, que ellos puedan entender la salvación y que nuestra familia pueda entender la salvación. Entonces hemos hablado de que hay compromisos urgentes y esta semana estamos hablando de un compromiso urgente, volver a la revelación de la unción del Espíritu Santo. Que tú digas, este comportamiento que yo tengo me lo está guiando Dios. Y Dios nos dice en esta hora, a través de Santiago, que hay 3 comportamientos que dejar que no pueden estar en nuestra vida. La mala conducta. No sé si recuerdas, pero lo más grave en mi generación era la conducta. De hecho, yo no sé cómo sean
ahora los boletines de calificaciones, pero uno podía perder 10 materias, no pasaba en mi generación, a uno en verdad le daba pena perder una y normalmente yo creo que yo perdí durante 3 años educación física por aquello del voleibol, era una niña caprichosa y se me partían las uñas y entonces me daba cosa porque el voleibol es así de puntitas y tocaba cortárselo y la profe quiso que fuera así. Después pasamos a danzas y pasamos, pero yo pasaba por promedio porque normalmente uno pasaba en limpio, ¿cierto? Y uno se esforzaba por pasar en limpio, es mi generación. Los jóvenes dicen es que ustedes son viejitos. Hoy un niño le dice a uno, perdí 13 materias y ¿cuántas son? 14. Y uno de verdad se asusta y le da vergüenza, le da pena ajena y todo eso, ¿cierto? Pero resulta que en mi generación, dentro del boletín de calificaciones, había algo que se llamaba la conducta, donde uno podía pasarle todo y tenía que ser un comportamiento extralimitado para que alguna vez se tocara la conducta. Pero si se tocara la conducta, que la calificación era 5, si la calificación era de 1 a 5 o 10 de 1 a 10, nadie ni siquiera podía osar en nuestra nación tener una conducta de 9 porque no servía. La única conducta que servía era 10. Y déjeme decirle que en el reino de los cielos es así. Necesitamos entender que Dios está buscando una buena conducta. Con la conducta nosotros de nadie podemos juzgar porque la moralidad de nadie puede ser juzgada. Con eso no se puede. Pero es un comportamiento que hemos tenido porque la gente dice, no, es que yo te estoy contando esto, es para edificación, para que oremos por el hermano, para que oremos. Pero uno tiene que saber que no es cierto. Entonces estamos ahora hablando de que ninguna crítica, porque no existe tal cosa como la crítica constructiva, no existe en el ámbito espiritual, tal vez exista en el ámbito empresarial, tal vez exista en el ámbito laboral, pero no en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque siempre que yo vea, Dios puso a las personas para dos cosas delante de mí. Una, para que yo sepa lo que se debe hacer. Y hay personas que uno dice, mira, qué comportamiento, eso es lo que toca hacer. ¿Cómo aprenden nuestros niños todo? Viéndolo, ¿cierto? Entonces nuestro niño uno le dice, ¿qué es lo que toca hacer? Toca no mostrar la lengua. Toca no jugar así, toca no ser brusco, ¿cierto? Uno le está enseñando a los niños pequeños eso. Pues eso nosotros los grandes lo enseñamos a través de la conducta. Entonces, existen dos cosas para mirar en el ser humano. Entonces, lo que se debe hacer, y eso yo debo aprenderlo y tomarlo como ejemplo. Por eso es que el Señor Jesús dijo, aprendan de mí. El apóstol Pablo dijo, aprendan de mí, sigan mis pisadas, y Moisés dijo, aprended de mí. ¿Y Jesús qué dijo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ese aprender de mí es, mira el ejemplo, pero también hay cosas que tenemos que no aprender y que las personas las hacen para que nosotros no hagamos lo mismo. Entonces, cuando vemos ese comportamiento de ese señor que grita a su esposa, los varones que tienen que decir, eso no se hace. Cuando vemos ese comportamiento de ese hombre que golpea a su esposa, ¿qué tiene que decir una persona? Eso no se hace. Pero el Señor nos lo está mostrando no para que lo juzguemos, no para que lo critiquemos, sino para que digamos todos, eso no se hace. Entonces, no nos lo está mostrando para que nosotros salgamos corriendo a la casa de otro hermano a decirle, ay, sí sabes que pasó esto con la hermana, yo te lo cuento para que oremos. No es cierto. Porque si usted quiere orar, no necesita orar acompañada. Si usted realmente tiene una devoción de oración, usted lo que tiene que hacer es ponerse a orar, que es lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente pasa? Y aquí es donde vamos. Primero, pues esa ausencia de madurez espiritual, porque el espiritual lo discierne todo. ¿Qué es lo que sabemos de María? Que la gran batalla que tuvo en su vida de haber sido por tantos años vituperada y maltratada como fornicaria, la hizo aprender que lo que ella sufrió cuando la criticaban y cuando la juzgaban y la señalaban, porque era una señorita que ante los ojos de su pueblo había engañado a su prometido y se le había metido gato por liebre y había hecho que se le había disfrazado de embarazada y le había metido el hijo, porque es así como quedó María y José ante la sociedad, ¿cierto? ¿Qué decía la gente cuando Jesús llegó a Nazaret, cuando tenía 30 años? ¿Qué le dijeron? Usted es un hijo de fornicación, o sea que ya llevaba a María
30 años de ser criticada, de ser señalada. Entonces María, que sabía cómo dolía ser criticada, María, que sabía cómo ser señalada, no se atrevió a señalar a nadie, y cada vez que escuchaba algo que dice la Biblia, que ella todo lo guardaba en su corazón. ¿Qué se hace con las cosas que uno vea? Guardarlas en el corazón, guardarlas en el corazón. Eso es lo que le pidió a uno Dios. Ahora vamos al punto del que estamos hablando, porque estamos hablando de 3 cosas que hay que dejar para que nosotros podamos tener la revelación de la unción del Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo cuando no somos sabios. Contristamos al Espíritu Santo cuando juzgamos a alguien. Contristamos al Espíritu Santo cuando no tenemos macedumbre. Entonces, ¿de dónde viene la crítica? ¿De dónde viene el repetir lo que nos dice? De un dolor en el corazón. Vamos a verlo para que lo puedas ver con un ejemplo bíblico. Versículo 1 del capítulo 12 de Números. María y Aarón hablaron contra Moisés. Si la Biblia es suya, subraye la palabra contra. Y quiero decirle, hermano, y dice, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dijeron, mira, murmuraron, la causa fue que se volvió a casar, pero mira cómo es Moisés. El escritor de Números es Moisés, y Moisés, mira, está hablando como en tercera persona, y uno dice, Moisés, ¿por qué dejaría registrado esto? Que sus hermanos hablaron de él. Bueno, era absolutamente necesario porque el Señor quería mostrarnos a nosotros hoy el ejemplo de lo que produce hablar de otra persona, produce lepra. Pero esta es una palabra que a mí me toca mucho porque dice que Dios hizo algo, dice, su padre escupió en su rostro. Y esta palabra a mí me toca mucho porque le ofende a Dios que alguien hable mal de ti, profundamente. Pero, iglesia, tienes que saber que papá va a escupir en el rostro de las personas que hablen mal de ti. Y es una cosa muy fuerte que tenemos que saber. Yo quiero que lo veas. Entonces, mira lo que dice el verso 2. Dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. La Biblia es suya, subraya y lo oyó Jehová. Mis amados, si queremos tener la revelación de la unción del Espíritu Santo, tenemos que guardar cosas en nuestro corazón. Primero, hablaron en contra. ¿Qué dijeron? Se casó con esa negra. Qué cosa tan displicente y tan grosera, cuando su hermano tenía derecho a casarse con quien quisiera. Pero el escritor bíblico, que es Moisés, nos dice, pero no era por eso que estaban enojados. ¿Por qué estaban enojados? Por la preeminencia que tenía ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres Moisés. Y ellos dijeron, con que muy importante, no, Dios también habla por nosotros. Pero yo quiero que lea esa línea final del verso 2. Lo oyó Jehová. Para mí esto es tan importante, iglesia. Jesús, Papá Dios, el Espíritu Santo son oyentes silenciosos de toda conversación. De toda. Ese día que allá en la EPS nos dicen que no y nosotros queremos chanchirear a esas niñas, Dios nos está escuchando. Cuando las chanchirea a alguien, yo siempre las defiendo. Y siempre le digo a las personas, ellas no tienen la culpa. Ellas son empleadas aquí. Algunas son displicentes, sí, que Dios las ayude. Ahora no voy a decirte que no me enojo. Cuando hacen eso con un anciano, que lo dejan ahí y que no lo tratan bien. Yo estaba aquí en la droguería donde mi esposo reclama sus medicamentos un día y había un abuelito esperando y yo fui hasta la caja y me da pena. Yo sé que tú dices, nosotros podemos esperar, pero atiéndemelo a él. Que las fichas, le dije, qué pena, él es de la tercera edad y hice que lo atendieran, porque no me defiendo a mí porque puedo esperar, pero sí defiendo a un anciano. Fíjate que en San Rafa, en Tunja, no es así. En Tunja respetan a los ancianos, respetan a las embarazadas, pero la cola es muy estricta. Y si la embarazada es una niña de 22 años muy joven, la niña que está haciendo la fila, que además la diligencia es sin límites allá, la fila corre a 100 segundos. Yo por eso quiero tanto nuestras clínicas boyacenses, porque es una cosa, la diligencia es muy grande. Allá le dice, ay, pero tú estás embarazadita, pero tú puedes hacer fila. Y yo digo, qué lindo, porque pues también tenemos que mirar eso. Es una bendición, ¿cierto? Porque
Aquí en mi EPS, por ejemplo, tú vas a las 4 a hacer la fila y cuando llegas no eres la primera, porque si hay 4 ancianos y 10 embarazaditas, pasan ellas primero. Y ellas tienen el descaro pues de llegar tardecito, porque saben que van a pasar de primeras y tú estás allí desde las 4. Entonces yo le decía a las chicas, no, pues prioricemos también a la gente que madruga, porque ahorita que son más poquitas las EPS y que las filas son tan gigantes, tenemos que tener respeto por esas personas. Pero lo que nos quiere decir el Espíritu Santo, porque eso es buena conducta la que nos está pidiendo el Señor, es que nosotros no chanchiriemos a las personas porque simplemente esa personita trabaja ahí y le toca decir sí y le toca decir no. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hecho este paréntesis de la conducta, ¿qué fue lo que entendió Moisés? Que verdad, lo que tenía María y lo que tenía Aarón era envidia de él. Y desfogaron su envidia en una crítica. Entonces, cuando una persona te critica, o cuando tú más bien voy a lo otro, más bien cuando nosotros criticamos a alguien, lo que tenemos que decir es, yo qué tengo en mi corazón contra él, porque yo estoy enojado, porque yo permito que digan esas palabras. ¿Qué tiene mi corazón guardado contra ella? Porque tenemos que limpiarnos. Bueno, entonces vamos a que este texto es el ejemplo perfecto de Santiago 3, porque sabes qué contesta. ¿Se acuerda que nos dijo el Señor en Santiago 3? Muestre su sabiduría con su conducta en sabia mansedumbre. ¿Y sabe qué les dice el Señor a Aarón y a Moisés? ¿Cómo se atreven a hablar de Moisés si él es el hombre más manso de la tierra? O sea, él sí es sabio, porque la sabiduría la prueba nuestra mansedumbre. Y estamos haciendo el ejercicio, que hagas una fila de 4 horas y que a las 4 horas te digan que no. Mire, se necesita mansedumbre para que usted salga de ahí sin regañar a alguien. Entonces el Señor quiere sabia mansedumbre. Ahora mira lo que dijo, versículo 3. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros los 3 al tabernáculo. Nos vemos en la casa de Dios, dijo papá. Y salieron los 3. Entonces Jehová descendió. Escucha esto, iglesia. Una crítica, un juicio, una murmuración hacen que Dios descienda a defender a sus hijos. Y mira lo que dice. En la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y llamó a María y salieron los 2. Ay, yo digo que de todas las cosas que leo en la Biblia, esto me es temerario. Porque que papá te llame por tu nombre, venga para acá, hermana Miriam, y que diga, Miriam, que dicho si es para galardón, pero que papá te llame para pao, hermano, yo me preocuparía. Yo creo, mira, tanto deseo tenían de ser llamados por papá porque papá hablaba audiblemente, era con Moisés. Y quería que les hablara a ellos también, pero eso solo tenían que pedirlo de rodillas. Señor, háblanos. Nosotros también hemos sido parte del propósito. Nosotros también comimos mute en Egipto. Nosotros también. Podían haberlo pedido en oración, pero empezaron a criticar. Y no era cualquier persona, era el hombre más manso de la tierra. Pero ellos le veían mayor. ¿Qué era lo ofensivo? Que Moisés era el hijo menor y ellos eran los hermanos mayores. Pero mira el texto. Cuando papá les dice, venga para acá Aarón, venga para acá María, yo creo que temblaron, se estremecieron, se les pararon los pelos, porque déjeme decirle que la Biblia dice que ningún hombre podrá estar parado en firme delante de Jehová, que el más de los hombres temblará y caerá al piso. Y si tú miras todos los hombres de la Biblia, cuando papá llegó, cayeron al piso. Y los correctos que no estaban haciendo nada malo como Daniel, temblaban y no se podían levantar. Imagínense el que está haciendo algo incorrecto como María y Aarón. Y dice, entonces Jehová descendió y salieron ambos, verso 5. Ahora el verso 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés,
que es fiel en toda mi casa. El Señor presumiendo a Moisés. Si ya estaban bravos, el Señor les hizo doble. ¿Ustedes piensan que quiero más a Moisés? Pues sí, porque no hay otro como él. ¡Ay, qué maravilla! ¿Sabe quién lo está presumiendo? Dios. Dios presume a sus hijos. Dios presume a sus hijos y Dios no deja que se haga lo que quiera con sus hijos. Verso 8. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Dios santísimo, ¿por qué no tuvieron temor? Entonces la ira de Jehová se extendió con ellos y se fue. El Señor les dijo, ¿por qué hicieron eso? Y se fue. Santo de Israel. Dios mío, estas palabras lo tocan a uno mucho, ¿cierto, iglesia? Ahora mira lo que dice. La nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y estaba leprosa. ¿Sabe que los dos tenían que haber recibido lepra? Pero Aarón ya era pastor y por estar el sacerdocio sobre él, él no recibió lepra, pero recibió castigo. Porque recuerda quién fue el primero de los tres en morir. Aarón. Aarón murió después de esto. Verso 11, y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Por favor, subraye eso. Locamente hemos actuado. Aquí tenemos la mala conducta. Dios nos dijo, no actúen así, no hagan eso. Cuando escuchen, siempre me han acusado, creo que aún ustedes, alguien aquí lo ha hecho, pero es que tú no dejas que te expliquemos, pero es que tú no dejas. Hay madres que me han dicho, claro, como es tu hijo bobo, como no podemos decirte. Una esposa me decía eso un día, claro, como solo lo quieres a él, pero no es eso, es que no tenemos que permitir. Algo que yo agradezco todos los días de mi vida es una de mis abuelas, mi abuela materna que está en los cielos, jamás permitió que un hijo le hablara del otro. Y es una bendición grande y no podemos permitirlo. Nosotros, como hermanos de sangre, tenemos un privilegio, estuvimos en el mismo vientre. Jamás podemos permitir que nadie nos diga o haga algo contra nuestros hermanos. Pero mis amados, no somos menos hermanos nosotros. A mis hermanos que nacieron de mi mamá, nos une el cordón umbilical a mí, pero a ustedes y a mí nos une la sangre de Cristo. Amados, no podemos pisotear la sangre de Cristo. Y si una persona lo hiciera, que lo haga ella y que Dios le juzgue a ella. Pero nosotros, esas locuras, no las podemos hacer. Porque por eso viene la ira del Señor y no tenemos la revelación. Pero quiero que vea cómo cierra esto porque me toca muchísimo. Y entonces el verso 12 dice, no quede a ella como el que nace muerto. Mira cómo se tenía el leproso, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, te ruego que la sanes ahora. Mira Moisés, es que ese hombre era manso, ese muchachito tenía un corazón muy lindo. Sin embargo, la Biblia no dice que era conforme a Dios como el de David. Pero ¿sabes qué dice? Que él se tiró al piso y él se puso a llorar, Señor, por favor, es mi hermana, por favor, perdónala. Señor, no la dejes así. Porque ¿sabes qué es la lepra? Que la carne se pudre hasta quedar los huesitos así peladitos. En nuestra Colombia hay un lugar donde llevaban a los leprosos. Se llama Agua de Dios en Cundinamarca. Y es muy difícil ver eso. Yo no conozco ese lugar, pero unos amigos míos compraron casita allá porque el clima es muy bonito y es muy, muy difícil. El verso 13 dice, entonces Moisés clamó. El verso 14, y es donde me quiero detener en esta hora, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Será echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. 7 días. Siquiera fue 7 días, siquiera no toda la vida. Yo amo el ayuno de 7 días también por eso, porque es la forma de ser perdonados cuando nuestro Padre se enoja, porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero es una de las formas de decirle, Señor, quiero volver en sí,
Entonces, mis amados, me toca mucho porque mira lo que dice Santiago, muestre con su macedumbre que usted es sabio, muestre con su conducta guardando las cosas en su corazón, no murmurando, no criticando. Fíjese, lo que dijeron era mentira, se casó con esa morenita, eso no era mentira, pero el Señor no toleró eso. Dios lo oyó y les dijo, ¿por qué no tuvieron temor de Dios? ¿Por qué no pensaron en que yo estoy escuchando? Entonces no se trata de salir en defensa de, se trata de arrodillarnos y decirme, Señor, yo no voy a participar de obras muertas. Y lo que no vi, lo que no me consta, lo que yo no he visto con mis ojos, lo que no escucharon mis oídos. Y si aún no hubieran escuchado mis oídos, yo lo guardaré en mi corazón. Me toca mucho esta palabra, mis amados, porque Dios está buscando sabiduría en su pueblo. Dios está buscando revelación y lo que queremos. Estamos ahora desprendiéndonos de todas las cosas que puedan impedir el avivamiento. Yo misma ahora mismo me arrodillo y le digo, Señor, guárdanos. Yo quiero el avivamiento y quiero que se vayan de mi vida todas las cosas que puedan impedir que el Espíritu Santo se revele a mí. Lo que quiero es una revelación total del Espíritu Santo. Y si Él me dice, mira, no hagas eso. Eran los hermanos. Fíjate que uno podría decirle a papá Dios, ay Señor, son cosas de hermanos, los hermanos somos así. Podía pasar como cosas de hermanos, porque ¿qué hermanos no hemos peleado con nuestro hermano? De chiquitos y sin Dios hasta nos pegábamos. Ya no nos pegamos, pero ya no podemos aceptar eso. Y no importa que sea tu hermana de sangre, Dios no te va a permitir que tú la juzgues, que tú la critiques. Dios no me lo va a permitir a mí, ni se lo va a permitir a nadie. Entonces, si hemos juzgado, si hemos criticado, eso impide la revelación del Espíritu Santo. Y necesitamos volver a la amistad de revelación con el Espíritu Santo y que el Señor nos bendiga y nos ayude. Hoy siento temor y temblor porque veo a Aarón y a María parados delante de Dios y como dice la Escritura, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. De hecho, lo digo, aunque les suene extraño a las personas que no conocen al Señor, es más fácil caer en las manos del diablo, porque de las manos del diablo te libra Jehová, pero de la ira del Señor, ¿quién te libra? Necesitamos pedirle al Señor. Aunque en el Salmo David dice, cuando el Señor le dice, 3 meses de perder delante de los enemigos, 3 años de hambre, o 3 días en mi mano, él dice en tu mano, porque yo sé que tú eres misericordioso. ¿Recuerda cuando se equivocó David? Que vinieron esos 3 juicios y él dijo, yo me quedo con este, que parecía el más pequeño, pero no era el más pequeño, era un juicio muy duro. Entonces, mis amados, la propuesta que nos hace el Señor es, hay un compromiso urgente en la nueva temporada, volver a la amistad con el Espíritu Santo para que la revelación de la unción del Espíritu Santo nos diga qué hacer. Yo le digo, Señor, estamos conectados a tu corriente, electrocútanos cuando estemos hablando cosas que no es, que sintamos esa corriente, que ponga un freno en mi boca, ¿cierto? Porque David le dijo, Señor, bueno, te lo voy a dejar como regalo extra, dice Dante por la misma ofrenda, Salmo 19. Y cierra el salmista en el Salmo 19 diciendo, Señor, que los pensamientos de mi corazón y las palabras de mi boca te sean agradables. Y amo tanto ese salmo, dice Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y sabes qué dice que David, ay Señor, que lo que yo hablo te agrade y que lo que yo pienso te agrade. Ojalá, ojalá pensamientos que nos cuesta tanto perdonar. Entonces, el fondo de todo esto es que ellos siempre estuvieron bravos por envidia con Moisés y esperaron cualquier día. Así que cuando tú sientes en tu corazón criticar a alguien, juzgar a alguien, no perdonar a alguien, tienes que preguntarte, ¿qué no le he perdonado? ¿Por qué repito esas cosas como si fueran ciertas? No es cierto que las estoy diciendo para que ore otra persona. No es cierto que las estoy diciendo para edificación. Las estoy diciendo porque en mi corazón hay rabia. Que no le he perdonado a mi hijo. Que no le he perdonado a mi hija.
que no le he perdonado a mi pastor, que no le he perdonado a mi hermano. Ayúdame, Señor, para que me preserves de las soberbias. Amén. Para que no tengamos que ir al tabernáculo y pararnos delante del Señor y ser llamados a cuentas. Amén. Así que quieres la revelación del Espíritu, ¿cierto? La revelación de su unción. Hay 3 cosas que vamos a dejar. Vamos a dejar la mala conducta, vamos a dejar la falta de mansedumbre y vamos a dejar los juicios y las críticas. Amén. No nos corresponde a nosotros. Vamos a dejar la mala conducta, aunque mis pensamientos le agraden a Dios y que mis palabras le agraden mucho más, como dice el Salmo 19:14. Vamos a dejar la falta de mansedumbre, que nos esponjamos por todo y gritamos por todo. No, Señor. Vamos a estar ahí, yo no voy a contestar mal, rindo mi derecho a ofenderme, yo no me voy a ofender, yo no me voy a ofender. Si rendimos nuestro derecho a ofendernos, vamos un día a llegar a ser mansos. Y lo tercero es, rindo mi derecho a criticar, no voy a producir palabras. Así mis ojos lo hayan visto y mis oídos, yo no voy a producir palabras, porque Dios está con nosotros. Y Él vio y Él oyó. Y como dijo Ana en el capítulo 2 de Primera de Samuel, a Dios le toca pesar las acciones. Y como dijo Job, si lo que están diciendo es cierto, Job les dijo, si lo que están ustedes diciendo de mí es cierto, pues el pecado va a recaer sobre mí. Dios me va a castigar. ¿A usted qué le interesa cómo Dios me castigue? Si eso es cierto. Pero sepan, dice Job, sepan que si no es cierto lo que están diciendo, la maldición recaerá sobre ustedes por haber dicho algo que no es cierto. Lo leí hace pocos días porque quería entender por qué Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aunque Él me matare, en Él esperaré. Por eso lo dijo, porque estaba tan cansado, les dijo a sus amigos, me han molido con sus palabras, me han achicharrado con sus palabras, pues si lo que están diciendo ustedes es cierto, Dios me castigará. Pero si no es cierto, Dios los castigará a ustedes. Tremendo, ¿cierto? Porque yo sé quién es mi Dios. Y eso es lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2. Ana dijo, ¿y si es cierto? Porque lo que le decía Penina a ella es, usted por pecado no puede tener hijos. Si eso es cierto, a Dios le toca pesar las acciones. A mí no me toca juzgar ni criticar a nadie. Pero ¿qué estaba haciendo Ana? Pidiendo perdón, porque ella sí se ponía brava cuando Penina la molestaba y ella se amargaba y se irritaba y entonces ella dijo, esta Penina me tiene hasta aquí, ya no la aguanto más, y se iba a darle quejas a Dios. Pero no ves que Penina me grita, pero no ves que se burla de mí, pero no ves que me insulta. Y entonces después dijo, sí, tú ves, tú sabes lo que ella me ha hecho, no me toca a mí pesar las acciones de Penina. Porque cuando yo quiero pesar las acciones de otra persona, yo estoy diciendo, Dios no ve y Dios no oye. Porque cuando yo digo, ay, yo tengo que hacer justicia por mi propia mano, estoy diciendo que Dios no es capaz de hacer justicia. Pero quienes conocemos la justicia divina, Él es nuestra justicia, Jehová Tikenu. Así que conocerlo de esa manera es algo muy especial. Amén. Entonces, pongámonos de pie, me despido de la audiencia que nos acompaña desde sus hogares, recordándote que una necesidad urgente de esta nueva temporada es la revelación por el Espíritu Santo de Dios, de su unción. Volveos a mi reprensión, dijo el Señor, y derramaré mi espíritu sobre ti y te haré entender las palabras. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.